En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día, apreciados hermanos, apreciadas hermanas, apreciados amigos y amigas de esperanza. Con la bendición de Dios, iniciamos el estudio de nuestra lección Jesús, el Hijo Prometido, la lección 3 de este primer trimestre del año 2022. Inicio nuestro estudio con una pregunta. ¿Cómo entendemos que aquel que afirma en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, aquel que dice que es el primero y el último, cómo entendemos que también es el Hijo, que también es aquel que fue engendrado? ¿Cómo entendemos? ¿Hay contradicción o qué es lo que vamos a encontrar? Y precisamente en nuestro estudio de hoy vamos a estudiar qué significa que Jesús es el Hijo prometido. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan para siempre. Pero cuando ellos cometieron el pecado, inmediatamente Dios puso en acción el plan de salvación. Y precisamente es el plan de salvación el cual explica de qué manera se propone Dios lograr que nosotros, que a causa del pecado que ingresó por Adán y Eva, que perdimos el Edén, volvamos a ese Edén. Y allí es donde entra la figura de Jesús como el Hijo prometido. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3 es el versículo que vamos a memorizar. Esta vez sí hay que hacer bastante esfuerzo para memorizar porque es larguito. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Interesante, hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuestro estudio se basa en lo que dice el versículo de memoria. En Hebreos 1, 1 al 5, tras hablar de la revelación de Dios a través de los profetas en el pasado, el apóstol nos presenta a Jesús. Jesús produjo literalmente un antes y un después en la historia de la humanidad, a tal punto que estamos el año 2022 después de Cristo. Él fue el Hijo prometido engendrado por Dios. Es el resplandor de su gloria. Sin embargo, es Dios mismo, el creador del universo. ¿Cómo lo entendemos? Todo hemos de entenderlo dentro del contexto del plan de salvación. No perdamos de vista esto. Todo lo tenemos que entender dentro del contexto del plan de salvación. En estos postreros días, ¿qué significa en estos postreros días? La expresión en estos postreros días significa que el mensaje es para hoy, para nosotros, ¿no? Si nosotros leemos en estos postreros días, pero en estos postreros días se inicia exactamente con la encarnación de Jesús aquí en la tierra. Jeremías 23:20 nos dice: en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. En el Antiguo Testamento se escribe en los postreros días. Esta expresión de en los postreros días
se refiere a un tiempo lejano en el futuro, a tiempo después, siglos después. Deuteronomio 4:30 o Daniel 2:28. Por ejemplo, podemos leer en Daniel capítulo 2, versículo 28, lo que menciona las Escrituras. Dice ahí su palabra: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En los postreros, en un futuro, ¿no? Si algunos recuerdan la película, ¿no? Aquella película que dice Alone, 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 ¿no? Pero en Hechos 2:17, en Hebreos 1:2 y en Primera de Pedro 1:20, se usa la palabra, esta expresión, para referirse al momento en que Pablo y Pedro estaban viviendo. Para ellos era en estos postreros días. Para Daniel era el futuro, para Moisés era el futuro. Esto implica que con Jesús comienzan los postreros días. La muerte de Jesús fijó el destino de este mundo, aunque el fin está todavía por llegar. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús, lo completará en su segunda venida. Aquí tenemos, en la ilustración tenemos un gráfico. En los postreros días, Jesús resucitó. En esos postreros días somos hechos nuevas criaturas. El reino de Dios está entre nosotros, dentro de nosotros. Al final del tiempo, cuando ya acabe la historia de la tierra, la historia de la humanidad tal cual la conocemos, entonces los justos resucitarán. Dios hará una nueva creación, se instaurará el reino de Dios. En estos postreros días para nosotros es el hoy. En estos postreros días para nosotros es el mensaje de la verdad presente, lo que tenemos que vivir, lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo, Pedro y los demás apóstoles vivieron en los postreros días. Para ellos eran los días postreros y vivieron en consonancia a ello. Lo mismo hemos de hacer nosotros. Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. ¿Cómo nos ha hablado? ¿No? ¿Cómo habló Dios a su pueblo? Recordemos un poco de la historia. Durante 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, Dios había estado hablando a su pueblo por medio de los profetas. Y los mensajes eran continuos. Hasta que se produce un silencio de aproximadamente 400 años entre el último profeta Malaquías y la aparición de Jesús. Entonces, tras ese tiempo, ahora Dios rompe el silencio hablando a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Recuerdan a Jesús cuando tenía 12 años? Se quedó ahí en Jerusalén, y cuando sus padres van a buscar a Jesús, lo encuentran enseñando la palabra de Dios, y él dice: mi trabajo, mi comida es enseñar el mensaje, es hacer la obra de mi Padre, el Hijo. Dios hablando por el Hijo. Ahora, toda la palabra de Dios transmitida por los profetas desde el Antiguo Testamento resultaba clara y nítida. Las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo y se nos presentaban a nosotros nuevas promesas.
¿De qué formas Dios nos habla? ¿De qué modos? Nos habla por medio de palabras tal cual podemos escuchar, pero también nos habla por hechos. Uno de esos hechos es lo que el Padre hizo por el Hijo, también lo quiere hacer por nosotros. Por ejemplo, como Jesús se sentó a la diestra de Dios, Hebreos 1:13, también nosotros nos sentaremos con Él en su trono, Apocalipsis 3:20. Dios nos habla por el Hijo, en palabras, en acciones, en hechos, todo lo que va sucediendo, todo lo que ha sucedido con Él. Pablo dice en 1 Corintios 15, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Él, el Hijo, es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3 dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Éxodo 16:7. Esta presencia a menudo se asocia con la luz o su resplandor. Ahora se nos dice que Jesús es el resplandor, es decir, la luz que emana de la gloria de la majestad de Dios. Al mismo tiempo es la imagen de su sustancia o una copia exacta. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Pero ¿qué entendemos nosotros por la gloria? En general, la gloria de Dios se muestra cuando Dios se aparece en forma velada y su gloria se identifica con su presencia. Como ya mencionamos, Éxodo 16:10 o Ezequiel 1:28, Salmo 26:6. Al predecir la obra de Jesús, el profeta Isaías anunció que se manifestará la gloria de Jehová. Isaías 40:5. Jesús, como la luz del mundo, nos ha revelado a Dios. Juan 1:18, Juan 17:26. Entonces, Jesús es el resplandor de su gloria. No olvidemos, dentro del contexto del plan de salvación. ¿Y por qué estamos insistiendo en esto? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que Jesús, tal como lo menciona en Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es Dios. En estos postreros días, Jesús, ¿no? El mensaje es que ese Jesús, ese Hijo, Él hizo el universo, pero también es el sustentador de todas las cosas. Isaías 44:24 dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Y el versículo que vamos a memorizar dice lo mismo. Hebreos 1:2-3 presenta a Jesús como creador y sustentador, mientras que el Antiguo Testamento muestra a Dios como único creador y sustentador del universo. También lo menciona Nehemías 9:6. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? El Padre creó y Jesús creó. Hebreos 1:2, 10 o 2:10. Existe una concordancia perfecta entre el Padre e Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó, pero según la Biblia hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Que Jesús es plenamente divino, que Jesús es más
Sin Él nada fue creado, Colosenses 1:16, y sin Él nada subsiste, el mismo Colosenses 1:17. Jesús no solo nos creó, sino que también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Jesús, el fundamento de toda la existencia creada. Dice Hechos 17:26, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hay un solo Creador. Jesús es plenamente divino, es plenamente Dios. Ahora aquí encontramos una expresión en Hebreos 1:5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí. Esta expresión yo te he engendrado ha sido tomado literalmente, por ejemplo, por los testigos de Jehová. Ellos dicen, aquí está la evidencia de que él ha sido engendrado y es menor que Dios el Padre, es el Hijo. ¿A qué se refiere el apóstol cuando escribe? Y recordemos que el apóstol aquí está transcribiendo o está tomando del Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo puede ser Jesús a la vez creador y criatura engendrado? ¿No? ¿Cómo es que Él es el principio, el fin, el alfa y el omega, y es engendrado? Hebreos 7:3 indica que Jesús no tiene principio de días, ni fin de vida. Es eterno, nunca ha sido creado. Veamos lo que dice Hebreos 7:3. Leamos. Hebreos 7:3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿No? Hace alusión a Melquisedec. No tiene principio de días. Y Apocalipsis 1:7, él dice, soy el alfa y el omega. Entonces, Jesús recibió el nombre de Hijo cuando se encarnó como hombre. Todo esto dentro del plan de salvación. Dentro del plan de salvación, uno de los tres tenía que encarnarse, uno de los tres tenía que ocupar nuestro lugar, uno de los tres tenía que morir en la cruz, tenía que derramar su sangre, uno de los tres. Y ese fue a quien nosotros conocemos como Jesús. Él. Onésimo y los creyentes de Corinto fueron engendrados por Pablo. Filemón 1:10. De igual modo el Padre engendró o adoptó a Jesús como Hijo al resucitarlo y sentarlo a su diestra. Romanos 1:3-4. Cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Yo te he engendrado. ¿Cómo nosotros entendemos? La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización. Hebreos 1. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo Jesús, el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Vino a esta tierra en forma de hombre. Como Salvador personal vino al mundo. Como Salvador personal ascendió al cielo. Como Salvador personal intercede en los atrios celestiales. Como la luz del mundo veló el esplendor deslumbrante de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres, a fin de que ellos pudieran conocer a su Creador sin ser consumidos. Jesús, el Hijo prometido. ¿Cómo entendemos que Jesús es el Hijo? Entendemos que Jesús es el Hijo porque
tomó nuestro lugar, vivió como nosotros, murió en nuestro lugar y hoy intercede por nosotros. Todo esto dentro del plan de salvación. Nunca perdamos de vista de esto, porque Jesús es Dios. Repito lo que mencioné hace un momento. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia. Pues Jesús siempre ha existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. Que Dios te bendiga. Amén.